gracias, consejero presidente. Bueno, sí, ya lo seguiremos seguramente debatiendo. El primer punto es que no es sobre 157, sino sobre 129, el tipo de excepción que se propone, se pone de manifiesto en relación a este mismo caso. Vamos a ver, me parece que ha habido un conjunto de antecedentes muy relevantes respecto de esta discusión en el marco del Consejo General y de nuestra historia en torno a la implementación de este modelo de comunicación política. Y vamos a ofrecer algún conjunto de datos por los cuales una determinación como la que propone el consejero Lorenzo Córdoba, acompañada en el Comité de Radio por el consejero electoral Benito Nasif, tienen una suerte de consecuencias materiales que afectan principios constitucionalmente protegidos a más de alejarse de los planteamientos que la Constitución, la ley, el reglamento e incluso ya un catálogo aprobado por el propio Consejo General resolvió en su momento. Se nos habla de las adecuaciones y en esa lógica de gradualidad se nos plantea que ha venido ocurriendo un proceso de adecuaciones en este mismo caso. ¿Cuántas fueron las excepciones que en el 2009, quizá con razón, la propia autoridad estableció en relación al pedimento de estas dos empresas de televisión? Porque no estamos hablando de toda la televisión, estamos hablando no de quienes tienen las peores condiciones materiales y tecnológicas en el país que no han pedido excepción, sino de aquellos que explotan cerca del 88% del espectro radioeléctrico de nuestro país. Las excepciones de las empresas Televisa y Televisión Azteca en el 2009 fueron de 158 en relación a las que hoy solicitan de 157. Y quedarían, según la propuesta del consejero Córdoba, en cerca de 129 como un avance muy significativo en cerca de 4 años. Obviamos de un solo golpe, el conjunto de resoluciones que la Sala Superior ha establecido en torno a este particular e intentamos nuevamente introducir un concepto de cobertura asociado a una suerte de suficiencia que deja al margen los derechos de los partidos políticos y quizá más importante, la propuesta que nos formula el consejero Córdoba deja al margen los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de México. Ese es el fondo de la propuesta de excepción constitucional que aquí se nos viene a proponer como un ejercicio de maximización de derechos, nada más alejado de la realidad que establecer que una propuesta de excepción a la Constitución sea un ejercicio de maximización de derechos. En realidad es un ejercicio que no reconoce derechos. Se nos plantea y se nos dirá que hay otras estaciones de televisión que cubren el espacio que estas estaciones no cubrirían. Pero no se trata solamente de un problema de estaciones de televisión en relación a este punto. Se trata en particular de las excepciones que se solicitan para canales específicos en relación a este mismo tema. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Canal 2, del Canal 5, del Canal 9, que son, por cierto, eso sí, acreditado, eso sí, no como se plantea en el proyecto, los que tienen la mayor audiencia en el país y no la mayor audiencia potencial que se atribuye a otros concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión. ¿De qué tipo de excepción estamos hablando? Bueno, pues estamos planteando cerca de más del 50% de los canales que repiten la señal de la programación del Canal 2. De ese tamaño y volumen es el tipo de excepción que se plantea en este caso. Pero vayamos a asuntos que me parece concretan la dificultad para admitir una propuesta de excepción de estas características. ¿Qué implicaciones tiene esta propuesta desde el punto de vista, digamos, concreto en relación a cada una de las elecciones coincidentes? Tenemos dos realidades en el país, una de elecciones coincidentes y otra de no coincidentes. Muy bien,
Pues resulta que, por ejemplo, en el estado de Chiapas tenemos una afectación de 33% de las estaciones de televisión. En el estado de Guerrero, del 22%. En el estado de San Luis Potosí, del 29%. En el estado de Sonora, del 33%. De esa magnitud son los ejercicios que nos dicen permiten la maximización de derechos, nada más alejado de la realidad, que nos llevan a esta construcción que me parece no tiene un sostenimiento efectivamente en el funcionamiento del modelo de comunicación política. Por eso creo que es fundamental que este Consejo General resuelva en función de los elementos que sí conoce, que sí tiene, de la documental que sí se acredita en el propio informe que se presentó, y no a partir de construir filtros sucesivos para llegar a una cifra de estaciones a las que se obliga de manera puntual. Se desconoce, y se ha dicho aquí, y lo seguiremos abordando, ya además otros casos en lo particular, que es la primera vez que esta autoridad plantearía que deben de cumplir con la Constitución y la ley a estos concesionarios. Eso es falso. Esta autoridad le ha ordenado durante 2 años en todas las elecciones locales a todos los concesionarios y permisionarios que cumplan con este deber que tienen en relación a pautar aquello que es derecho de los partidos políticos y derecho de los ciudadanos al contrastar las diversas ofertas políticas que se presentan. Creo que no es sostenible señalar aquí que la adecuación que supuso eso que fue la incapacidad humana y técnica que expresó la industria de la radio y la televisión en voz de estas dos empresas en el 2009, igual a 158 estaciones, las exceptuadas en 2009, sea atendible cuando la demanda que hoy establecen es de 157. Una estación más en 3 años. Una estación más en 3 años, cuando conocen su obligación constitucional desde el 2007. Cuando no hay elementos que sostengan esa imposibilidad material y técnica. Me parece que claramente hay aquí una determinación fundamental para el destino del proceso electoral venidero. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero.